Bien. Entonces, vamos a ver este tipo de estructuras que son bastante particulares y se diferencian mucho a lo que uno está acostumbrado a trabajar con vigas de sección llena en cuanto a su análisis, ¿no? Y algunos conceptos que vamos a ver ya los han visto en mecánica de las estructuras y el objetivo es extenderlos aquí como para ver algunos efectos que en general uno se saca de arriba en los primeros años del análisis de estructura o el estudio de estructuras y que existen, digamos, está bueno saberlos, aunque a veces también, digamos, algunos efectos que vamos a ver hoy son efectos que tienen un bajo orden de magnitud y muchas veces uno no los tiene en cuenta, los desprecia. Más o menos pasa lo mismo que hacemos con el corte, ¿no? Ok, ¿cuál es el objetivo, digamos, dentro de lo que es este análisis de viga de pared delgada? Bien, lo que vamos a buscar es lo mismo que hemos hecho ya previamente en materias anteriores, que es tratar de determinar tensiones y deformaciones en vigas de secciones de pared delgada. Para lo cual vamos a estudiar los dos tipos que habitualmente uno va a encontrar, que son secciones cerradas o secciones abiertas, y que pueden tener o no ejes o centros de simetría. Y en general vamos a prestar mucha atención a lo que son las tensiones de corte, originadas por dos efectos particularmente. Uno es el momento torsor, que es lo que vamos a ver esta clase, y el otro es la carga de corte misma, digamos, lo que sería el corte por corte. Dentro de lo que es este capítulo de viga de pared delgada, uno puede dividir en dos partes. En lo que es el efecto de la torsión, estudiándolo sobre secciones cerradas unicelulares o secciones multicelulares, el concepto de área sectorial, que surge del propio análisis de torsión en este tipo de estructuras, y los efectos que conlleva el alabeo, digamos, que es la aparición de efectos secundarios. O sea que en general uno lo menciona como tensiones secundarias, pero existen desplazamientos por alabeo en secciones abiertas y cerradas, y tensión axial secundaria y tensión de corte secundaria por este efecto, digamos. La clase que sigue, lo que vamos a ver es el flujo de corte por corte en secciones abiertas, siempre y cerradas, siempre simétricas, asimétricas, todos se pueden o no tener eje de simetría o centro de simetría. Centro de corte, el concepto de centro de corte lo vamos a revisitar, es algo que ya lo han visto. Y flujo de corte por corte y torsión en secciones cerradas asimétricas. Todo lo que es la torsión con alabeo restringido y en general ese capítulo involucra la ecuación general de la torsión, que nosotros, digamos, en la materia no la vemos, pero está ahí, digamos, y implica, digamos, todo un análisis un poquito más elevado, ¿no? Bien, ¿cuál es la observación que hay que tener en cuenta, digamos? Bueno, básicamente, en el caso de flexión, las tensiones se pueden evaluar con esa ecuación que está ahí, que ustedes conocen, digamos, que es la ecuación que define las tensiones en cada punto de una sección de una viga, cuando uno tiene los efectos combinados de una carga que actúa en dirección axial, digamos, sea compresión o tracción, que es el primer término, y dos momentos asociados, flectores, asociados justamente a los ejes principales de la sección. En ese caso en particular, uno tiene una ecuación cerrada, que es la que ustedes observan acá, que define completamente el estado tensional en la sección. Pero esto que es tan cerrado y tan bonito de alguna manera para el caso de flexión, no se da en el caso del corte. No existe una fórmula general para lo que son las tensiones de corte que me puedan definir, o se me permitan a mí definir punto a punto dentro de la sección cómo es ese valor de la tensión de corte o cómo se distribuye el mismo. Entonces, la pregunta que surge es si existe la posibilidad de definir alguna fórmula donde, involucrando al momento torsor los efectos, digamos, de los cortantes, tanto en dirección Y como Z, y las posiciones del punto A, uno puede definir el valor de tau. Entonces, en general, bajo ciertas condiciones muy particulares, se puede acceder a una solución general, pero no es lo habitual, digamos. Entonces, existen fórmulas, eso sí, ahí uno lo tiene que tener en cuenta, digamos, o sea, así como existe una solución general para un caso muy particular que es la sección circular, existen fórmulas para particulares geometrías, como sea rectángulo, elipse, triángulo, hexágono, donde uno puede establecer, digamos, las tensiones de corte máximo.
pero no se dispone de una expresión para la tensión de corte, y inclusive lo que vamos a ver es que bajo ciertas condiciones aparecen este tipo de cosas, digamos, que está acá, que son tensiones secundarias, donde además de tener las tensiones que actúan en dirección, digamos, perpendicular a la sección de la viga, aparece un término que depende del estado de torsión, de la posición del punto. Esa es una coordenada que barre la línea media de la pared en todo el perímetro, y beta es el giro por torsión, o sea, es el giro medido en la longitud de la viga, eh, que se tiene, digamos, debido al efecto del torsor. Entonces, este término, que en general uno no lo tiene en cuenta, digamos, en ciertos casos, puede tener algún tipo de peso y entonces uno no se lo puede sacar de arriba. Entonces, volviendo un poco atrás, entramos de nuevo, hacemos una revisión de algo que ustedes ya deberían conocer, que es el tema del flujo de corte. Si se admite que una sección cerrada tiene un espesor variable y pequeño en comparación con el perímetro, es decir, uno espera, digamos, que sea realmente una viga de pared delgada, se puede observar el producto de tau por T constante. Ese producto de tau por T constante surge si en esta estructura que nosotros tenemos aquí hacemos un análisis de sólido libre sobre ese elemento ABCD, y por una cuestión de reciprocidad de las tensiones cortantes, tau 1, tau 2 y tau 2, uno puede hacer un análisis y ver que en el caso, digamos, de que uno se pare en una determinada sección, por ejemplo en A o en C, lo que vamos a observar es que tau 1 por T1 por el diferencial de L es igual a tau 2 por T2 por el diferencial de L. Esto es válido siempre y cuando uno mantenga el espesor a lo largo de la viga. En el caso de que ese espesor, digamos, cambie en la longitud de la viga, es decir, que se observe un ahusamiento del espesor a lo largo de la viga, uno no puede generalizar esta expresión. Entonces, sí es válido para cuando el espesor es constante, el espesor es constante en la longitud, y en ese caso, digamos, uno lo que tiene es que este producto es constante, y de ahí es donde uno puede decir, fantástico, yo puedo definir a partir de estos dos parámetros una magnitud, a la cual la vamos a llamar flujo de corte, y el flujo de corte queda definido por la tensión de corte y el espesor de la sección. Otra cosa que vamos a pedir es que además de que la sección sea cerrada para poder definir este flujo de corte, es decir, que como este Q es constante, para el concepto de una sección, o sea, una sección abierta, el concepto de flujo de corte no existe, por el hecho de que cuando hay un lugar abierto, en ese lugar la tensión de corte debe ser nula, y por lo tanto, si es nula, el flujo de corte en ese lugar debe ser nulo. Entonces, para esta sección, en la cual le vamos a pedir que haya una relación geométrica donde el espesor sea pequeño comparado con su perímetro, o a veces también comparado con el radio, lo que también voy a pedir es que ese cambio de espesor sea algo suave, o sea, entre una sección A y C, sea algo suave y no existan cambios abruptos, por ejemplo, lugares donde hay estricciones, digamos, que producen un cambio o una concentración de tensiones, que es lo que hace romper ese flujo de corte, tal como uno lo observa, digamos, gráficamente en esta imagen. Entonces, la otra que aparece son las fórmulas de Brett, que también las has visto en mecánica de las estructuras, y lo que proponemos es, para establecer cuál es el momento torsor que realiza el flujo de corte, es integrarlo a lo largo de ese perímetro que recorre toda la línea media de esta sección, ¿no? Entonces, si uno hace eso, y hace una integral cerrada, donde van a participar, por un lado, esta fuerza, que es el flujo de corte por la distancia de S, es la distancia de ese segmento, y un punto que yo puedo elegir arbitrariamente, o sea, siempre tengo la posibilidad de elegirlo de manera que me dé alguna ventaja. Elegirlo fuera de la sección implicaría, digamos, hacer un análisis donde voy a tener que tener en cuenta que hay áreas que se contrarrestan. Entonces, por eso, para secciones cerradas, habitualmente el polo se elige de manera inteligente dentro de la sección. Y si uno hace ese análisis,
la integral de este término, como el flujo de corte es algo constante, lo que se termina quedando es esta integral de R por ds. Si uno se fija, R por ds es la distancia desde la línea de acción de esa fuerza, pequeña fuerza diferencial, digamos, que podríamos llamar df, vendría a ser como una altura de este triángulo, y ds vendría a ser la base. Por lo tanto, esta área que está acá, esa área se puede obtener como un medio de R por ds. En general, como voy a tener este término como RD si no aparece en un medio, entonces ese diferencial de gamma, o dos veces el diferencial de gamma, va a ser igual a R por ds, y entonces ese es el término que voy a terminar teniendo. Una vez que haga la integración a lo largo de todo el perímetro, recorra todo el perímetro, lo que voy a encontrar es el área encerrada . Bueno, salió feo eso. El área encerrada por toda la línea media, de modo que lo que voy a tener que toda esa área encerrada por la línea media es gamma para esta sección. Entonces, ¿qué es lo que básicamente está planteando esta ecuación? Entonces, al fin y al cabo, el momento torsor que puede desarrollar el flujo de corte es 2 veces Q por gamma, siendo gamma el área encerrada por la línea media en el perímetro, digamos, de esta sección. Algo interesante muchas veces a trabajar es el hecho, digamos así, bien, ¿qué uso para establecer los giros? Bueno, el giro, tanto por unidad de longitud como el giro de la sección θ, que están relacionados a partir de la longitud de esa viga, se pueden establecer a partir de un concepto energético. Si uno recuerda, digamos, la energía interna de deformación se puede evaluar con un medio de la tensión por la deformación de corte, o aprovechando, digamos, la ley de Hooke, hacer una relación entre lo que es gamma, digamos, y el módulo de corte. Con esa manera se puede escribir de esta forma. Independientemente de cómo uno la plantee, si uno quiere obtener la energía interna total, entonces tiene que integrar esa energía interna de formación que producen en cada lugar las tensiones y la deformación por corte en el volumen, y ese volumen se puede ver si esto, digamos, al fin y al cabo es una sección que se mantiene constante a lo largo de la viga. Entonces en ese caso el volumen está definido por la longitud de la viga, el espesor y las distancias incrementales, digamos, con lo cual yo tendría que hacer esta integral de volumen. Esto es una integral total, no debería ser una integral curvilínea. La integral completa se transforma en una integral cerrada en todo el perímetro, donde aparece, digamos, este término T cuadrado sobre G, LTDS. Entonces, bueno, acá hay términos que uno puede sacarse de afuera, digamos, que son constantes, otros no, pero independientemente de eso, lo que necesito para poder cerrar esta idea de usar energía para hacer el análisis es plantear la energía externa, digamos. Ya tengo por un lado la energía interna de formación de esta viga, y por otro lado necesito energía externa. Entonces la energía externa es lógicamente un medio del momento torsor por el giro de la sección. Pero, digamos, puedo enlazarlo a lo que es el giro por unidad de longitud, considerando la longitud de la viga, y por lo tanto, digamos, esta expresión 8 yo la puedo transformar a esta que está acá. Igualando ambas energías, yo tengo lo necesario para despejar dos ecuaciones. Yo puedo evaluar el giro por unidad de longitud de la viga a partir del flujo de corte, o sea, usando un término a partir del flujo de corte, o con la relación misma que hay a partir, digamos, de lo que es el flujo de corte y el momento torsor. A partir de esta relación que hay acá, yo podría reescribir esta ecuación de beta pensando directamente en el torsor. O sea, puedo usar indistintamente una u otra, dependiendo de qué es lo que necesite evaluar o qué dato tenga, digamos. O sea, tengan en cuenta eso. Indefectiblemente hay términos que no salen de la integral de contorno, y esa integral cerrada en el contorno, al fin y al cabo, aparece la relación de ds a t, digamos, o sea, cada uno de los pequeños segmentos, estos diferenciales que recorren el perímetro de la sección y el espesor en cada lugar que adopta la sección. Entonces ese término, digamos, en general, vamos a ver que podemos evaluarlo como sumatorias muchas veces, aprovechando, digamos, que son tramos rectos.
Caso contrario, muchas veces implica tener que hacer integrales a lo mejor un poquito más complejo. Bien, de la ecuación que estaba recién, digamos, si uno la observa, hay dos cosas. Primero que nada, yo tendría que ver algo acá en particular, digamos, antes a lo mejor de entrar en esta, que es el hecho de que uno podría ver, tratando de recordar un poco lo que eran el concepto de distorsiones que veíamos en cálculo estructural 1, cada una de las distorsiones que se podían observar en una viga eran algún tipo de esfuerzo en el cual participaban o el axial, o participaba el corte, o participaba el momento flector, dividido por un término que de alguna manera me daba la rigidez frente a ese esfuerzo. Entonces, en el caso de que fuera lo que era el comportamiento axial, o sea, cuando uno tenía tracción y conversión aparecía A por E, cuando era el corte aparecía G por A, o área de corte, y en el caso de que fuera flexión aparecía E por I. Entonces, en el caso de torsión aparecía el término G por J, ¿tá? Y si uno piensa en una expresión de este tipo, justamente para la torsión en estas vigas de pared delgada, si uno mira, yo tengo por un lado el momento torsor, que sería mi esfuerzo que define el estado de torsión, tengo a G por un lado, pero tengo un montón de términos más. Entonces yo uno lo mira un poco, digamos, si yo agrupo los términos que quedan fuera de lo que estoy viendo ahí, ¿tá? Puedo llegar a esto que se puede ver como T sobre G por J, que le vamos a llamar R, para diferenciarlo un poco, por eso es para este tipo de secciones. Y en donde uno, digamos, esto que está acá es complementario, o sea, beta, que yo lo estoy obteniendo de esto, más o menos haciendo una abstracción y buscando llevarlos a un terreno donde ustedes conocen, esto al fin y al cabo no es ni más ni menos que la ley de Hooke, digamos, o sea, si uno se pone a ver, digamos, la ley de Hooke permite, en general, digamos, relacionar las distorsiones con los esfuerzos a partir de esto que son los módulos de rigidez del material. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes, nada más que mientras uno me muestra cómo evaluar el giro por unidad de longitud de la viga, el otro es el giro de la sección. Entonces, el término L es el único que está dando vuelta ahí, que esto que está acá es beta por L. Entonces, esto en particular vamos a necesitar evaluarlo eventualmente en algunos problemas. Este es el módulo torsional, es equivalente al momento de inercia polar para una sección circular. Y en general, si uno observa esta expresión, en el caso de que a lo largo del perímetro el espesor sea constante, entonces es mucho más simple porque T sale fuera del integral, digamos, el integral de S es el perímetro, entonces yo obtengo esta expresión que está acá. Y entonces, si yo tengo esta expresión que está acá, me deja ver algo bastante interesante. Primero que nada, el hecho de que si yo quiero incrementar JR, tengo algunas opciones para hacerlo pensando en estos dos términos que están aquí. Es decir, si yo incremento el área encerrada, ese JR se incrementa de manera cuadrática. Pero si yo aumento el espesor, lo hace de forma lineal, con lo cual muchas veces tiene mucho más sentido trabajar con las dimensiones generales de la sección de pared delgada que trabajar sobre el espesor para lograr una mejora en lo que es el comportamiento. Siempre las secciones cerradas se comportan mucho mejor que las secciones abiertas, en general muestran mucha diferencia en cuanto a su rigidez torsional. Lean un poco el apunte y van a ver, digamos, que el aporte de la sección cerrada es mucho mayor. Y en general, digamos, eso lo hace susceptible para cuando uno necesita, digamos, que la viga soporte un esfuerzo de torsión importante, digamos, y ahí es donde viene o tiene sentido trabajar con celdas o inclusive con multiceldas. Las aletas aportan, lo hacen con el espesor al cubo, con lo cual, digamos, hay que tener cuidado también, digamos, qué efecto que no sea una adición de material, sino un aporte adecuado a la sección. Entonces, como yo le contaba, al comienzo a mí me interesa trabajar con dos cosas, una sección unicelular para establecer el flujo de corte y las multicelulares. Del punto de vista actual de las estructuras,
en general, se usan cada vez más estructuras que tienen paredes delgadas. Para los aeronáuticos, esto es, digamos, es el ABC estructural, digamos, cualquier estructura de uso aeronáutico en general se identifica más con una viga de pared delgada que con cualquier otra cosa. De hecho, las estructuras alas y demás, en general sus espesores de pared son muy bajos y por lo tanto, digamos, caen netamente dentro de lo que es el análisis a partir de estos flujos de corte. Pero para los mecánicos tampoco es tan distinto, digamos, porque el avance, digamos, de lo que es la construcción de estructuras los lleva a disminuir peso, y lo mismo pasa con la industria naval, los lleva a disminuir peso, con lo cual es habitual trabajar con paredes delgadas. Y en este caso, digamos, si uno pretende tener un buen comportamiento, todo lo que son estructuras de multicelda en general evidencian una mejor respuesta frente a las solicitaciones que se le imponen. Entonces, esto es solamente una generalización de lo que es el análisis unicelular que hemos visto previamente, o las ecuaciones que se proponen previamente, y lo que vamos a hacer es estudiar para ver cómo trabajamos cuando hay más de una celda. Entonces, en general, lo que uno va a observar es, dado que el flujo de corte es constante en cada una de las celdas, lo que uno debería ver es que hay un flujo constante de corte Q1, hay un flujo constante Q2, y por lógica existirá en cada uno de estos diafragmas que separan las celdas una diferencia entre los flujos de corte que vienen de una celda y de la otra. Esto es muy parecido a lo que sucede con los circuitos de corriente eléctrica. Entonces, vamos a plantear dos hipótesis. Primero, ese hecho, digamos, el hecho de que en cada diafragma debo encontrar una diferencia entre los flujos de corte de las celdas que son adyacentes a ese diafragma. Y por otro lado, voy a plantear que los giros por unidad de longitud en cada una de las celdas son iguales al giro de la unidad de longitud que evidencia la columna. En general, esto es válido bajo ciertas condiciones. Entonces, eso implica que no hay una distorsión de la sección en la dirección perpendicular. O sea, básicamente, pretendo que no haya alabeo en el análisis. Entonces, cada uno de estos valores de beta se pueden evaluar a partir de los flujos de corte y las condiciones geométricas y de material de la celda. En general, digamos, uno va a tener secciones multicelda, es muy raro tener multicelda con cambio de material, pero bueno, podría ser que esto también fuera un G sub I, también como para hacerlo general. No es lo habitual. Entonces, en estas secciones multicelda, cada uno de los giros beta sub I que pueden evidenciar cada una de estas celdas se puede obtener con la ecuación que surge a partir de aplicar lo que es el principio de energía a las ecuaciones de Brett, que hemos visto recién, y entonces esta expresión es la que vamos a tomar como base para hacer el análisis. Sin embargo, con esta no es suficiente, digamos, porque tengo 9 ecuaciones algebraicas en general y tengo n más 1 incógnita, es decir, necesito una ecuación de cierre, una ecuación que me permita resolver el problema. Entonces, esa ecuación surge del equilibrio de los momentos torsores, es decir, equilibrando la solicitación externa con el torsor que desarrolla en cada uno de los flujos de corte, lo que uno puede hacer es obtener una expresión en la cual yo voy a tener todos los Q sub I necesarios, ya sea que lo arme matricialmente o lo haga por sustitución, voy a tener todas las ecuaciones necesarias para encontrar cómo son los flujos de corte y definir finalmente, si quiero, calcular cómo es el giro. Recuerden que tanto gamma como espesor, digamos, y G deberían ser datos porque son parte de la geometría de la sección de la viga y el material con el que está construido. Entonces, poco redondeando lo que yo les venía diciendo, si uno mira un perfil alar, en general, constructivamente, ese perfil alar tiene costillas, digamos, cada cierta cantidad, cierta distancia, digamos, dentro de lo que es la envergadura, por ejemplo. Entonces, si uno identifica un larguero anterior y un larguero posterior, podría tener una celda, ¿no? Pero en el caso que yo tuviera 3 largueros con un larguero intermedio, entonces en ese caso, digamos, yo tendría 2 celdas, Q1, Q2,
y por lógica este diafragma que lo separa evidenciaría la diferencia entre Q1 y Q2. Para los mecánicos no es tampoco raro encontrarse este tipo de cosas. Por ejemplo, esto que se ve acá es una sección de un puente grúa moderno. No el puente grúa que tenemos en el departamento de estructura, siempre se los hago ver. El de grúa que tenemos en estructura tiene un concepto de reticulado bastante antiguo, no es lo que se usa hoy, por el hecho, digamos, de que se puede reducir mucho la altura de lo que son estas vigas en las cuales, digamos, uno puede montar el carrito para que haga, para que vaya y venga, digamos, en lo que sería el ancho de nuestro laboratorio. Puede disminuir mucho la altura y levantar inclusive cargas mucho más grandes. Es decir, todos los que son los puentes grúas actuales no se fabrican con este concepto, sino se fabrican con este concepto que está acá. Este concepto es bastante simple, es una viga de pared delgada donde tiene una platabanda, que en general son platabandas superior e inferior, que tienen un espesor bastante importante. El objetivo es tener, justamente como la flexión se da en dirección, digamos, de el eje horizontal, acá es decir, que voy a tener las máximas tensiones en los extremos de la viga esta, entonces las platabandas son lo suficientemente gruesas, y por otro lado, porque en general arriba luego se le adicionan los rieles sobre los cuales va montado el carrito que lleva el tambor con el cable, entonces todo ese peso, digamos, necesita ser de alguna manera soportado, no va puesto en general sobre el mismo montante, sino que va un poquito más adentro, o sea que uno tiene efectos que tiene que contrarrestar, y por eso usa, digamos, platabandas bastante gruesas, pero tiene un par de paredes o montantes, que son estos laterales, que suelen ser bastante bajos en espeso. Acá está dibujado en 12 milímetros, pero inclusive he visto trabajar con 7, con 6 milímetros sin mayor inconveniente en estos tamaños, digamos, de secciones. Entonces, la que le vamos a dar un ejemplo como para que lo tengan, entonces después les voy a pasar el Excel donde esto está resuelto, cosa que lo pueden usar de ejemplo para estudiar y para hacer los prácticos por ahí que se le piden. Vamos a suponer que existe un diafragma, de manera de tener dos celdas y poder trabajar. En general no es lo habitual, digamos, los puentes grúa no son de doble celda, sino que son de doble viga, es decir, esta viga hay otra gemela que está por aquí, en donde corre el carrito, digamos, entre esas dos rieles que quedan arriba. Y con eso le da una rigidez torsional bastante interesante también, digamos, porque trabajan los dos de manera pareja. Esto lo que sí tiene habitualmente es el mismo concepto aeronáutico, que es que a cierta cantidad de longitud de la viga lleva un tipo de cuaderna o algo que lo estabiliza la sección, estabiliza los montantes sobre todo, como para que no haya una distorsión de estas paredes, de estos montantes que son bastante delgados. Entonces lo que vamos a usar para hacer este análisis va a ser justamente la ecuación de los giros. Por un lado, los giros por unidad de longitud que propone o que sacamos a partir de Brett y de energía interna y de concepto energético, energía interna y energía externa, y la ecuación de cierre, que es el equilibrio de torsores, tanto el externo como el interno que producen los flujos de corte. Y en cada diafragma, cada que nosotros tengamos, podrían existir más, digamos, podríamos tener más de dos celdas, poner 3, 4, la que ustedes quieran, y en cada diafragma yo tengo que tener en cuenta que lo que vale es esta diferencia. Cada diafragma tiene una diferencia entre los flujos de corte adyacentes a ese diafragma, en este caso Q1 y Q2. Entonces, bueno, acá esto es lo que les contaba. Esto, por ejemplo, es lo típico, digamos, que se tiene en este tipo de estructura. No sé si se alcanza a ver mucho en la imagen, digamos, está chiquita, si la hacía muy grande me comía demasiado diapositiva, pero tengo por aquí una de esas vigas carrileras, vigas principales, perdón, porque las carrileras son las que van a los costados y que recorren todo el pabellón, y aquí tengo otra. Esas dos vigas, digamos, tienen esta geometría. Pueden tener cuadernos cada cierta distancia como para estabilizar lo que es el comportamiento del montante, que suele ser bastante delgado. Un riel guía, que es por donde se desplaza el carrito que tiene el tambor con el cable y todo lo que sea necesario para hacer el izaje de la carga. Las dos platabandas, superior e inferior, y estos montantes, que es las paredes delgadas que van a un costado de esa viga. Entonces, teniendo en cuenta las ecuaciones que planteamos,
primero el hecho que tanto B1 o beta 1 es igual a beta 2 igual a beta, y que el flujo Q3, es decir, en el diafragma se puede encontrar como la diferencia entre Q1 y Q2. Estos son los espesores de la plata banda, hago las cuentas. Acá la ventaja que tengo es que tengo segmentos rectos, por lo tanto, la integral de ds sobre t, que es la que tengo que evaluar, la puedo hacer como una sumatoria de términos donde, dado que entre este punto y este punto, digamos, mi espesor se mantiene constante, entonces yo puedo encontrar directamente que es la sumatoria de los flujos de corte en cada uno de esos segmentos rectos, dividido el espesor del segmento por la longitud del mismo. Entonces, cuando yo haga las cuentas para cada uno de los segmentos, me voy a ir primero a la celda 1, pues estoy tratando de evaluar beta 1. Fíjense que me estoy sacando por ahora, por el momento, estos términos, los estoy pasando acá. Entonces, digamos, lo que voy a evaluar justamente lo que está acá es la integral esa. Entonces, me paro en el primer segmento, tiene 7,62 milímetros, .7 de largo, y tiene un espesor de 12,7 porque es el montante, es el primer término que aparece. Después tengo un horizontal que es la plata banda, o sea que tengo el ancho de la plata banda, el espesor de la plata banda, y aparece Q1, y así sucesivamente con cada uno. Cuando llega este, que es el diafragma, ya el flujo de corte no es Q1, sino que es Q3, de manera que interviene Q1 y Q2, y por lo tanto esto me va a hacer que cuando yo ahora hago una composición de términos, viendo qué multiplica Q1 y qué multiplica Q2, lo que voy a encontrar son valores como esto, que una vez resuelto me da algo como está acá, es decir, gamma 1, o para la definición de gamma 1, o sea, este parámetro gamma 1 por 2 veces G beta 1, participan tanto Q1 como Q2. Si hago las mismas cuentas para la segunda celda, entonces empiezo el recorrido por donde ustedes gusten. Si quieren empezarlo por aquí, fantástico. Si quieren empezarlo de ese punto, como lo he hecho yo, también es adecuado. Una vez que uno va recorriendo y va agrupando los términos, llega de nuevo al diafragma, teniendo en cuenta que si lo estoy recorriendo en este sentido y definí el flujo de corte Q3 en aquel, digamos, tiene que ir en sentido contrario, el signo, y por lo tanto lo tengo que tener en cuenta. Si yo hago esas cuentas, voy a llegar a una expresión como esta, que de nuevo tengo Q1 y Q2. Bien. Entonces, lo que sigue es a esta expresión, tanto esta que está acá, la cual le podemos llamar 1, y a esta le podemos llamar 2, son expresiones donde, o son función de Q1 y Q2. Entonces yo tengo la chance de agruparlas en forma matricial, es decir, encontrar un vector o definir un vector Q1, Q2 y ver cómo son los términos que aparecen aquí, aquí y aquí y aquí, en esta matriz, que multiplicado por Q1 y Q2 me devuelvan justamente lo que estoy buscando. Y como esto está igualado a algo, digamos, bueno, esto básicamente tendría que ser igual a un término o un vector en el lado derecho del igual. Entonces, si uno lo agrupa de esa forma matricialmente, llega a esta expresión que está acá. ¿Ah? Y acá vamos a hacer una pequeña trampita. Vamos a asumir un flujo de corte específico, es decir, un flujo de corte asterisco que está relacionado con el giro por unidad de longitud de la viga. Es decir, yo voy a plantear que existe un Q asterisco que es el flujo de corte Q dividido beta. ¿Por qué hago eso? Porque, bueno, básicamente en la ecuación inicial que yo tengo, los términos que me aparecían, digamos, que me van a aparecer del lado derecho de este sistema, tienen beta 1 y beta 2 que a priori yo no los conozco. Entonces, si yo propongo un flujo de corte específico, bien digo, entonces me saco momentáneamente de arriba la necesidad de establecer beta. Y dado que beta es igual a beta 1 igual a beta 2, entonces yo planteo simplemente un beta que es lo que estoy buscando. Entonces, cuando yo hice esa definición, digamos, o asumí esta definición de flujo de corte específico, entonces los términos que voy a evaluar, digamos, de este sistema son justamente Q1 asterisco y Q2 asterisco. Bueno, esto es bastante simple. Para este sistema, la solución surge de justamente hacer la inversa de esta matriz y multiplicarla por el término del lado derecho. De manera que los flujos de corte específicos tienen estos valores que aparecen en esta ecuación 3. Q1 estérico y Q2 estérico.
Igualmente, digamos, yo tengo flujo de corte específico, pero esto no me dice mucho porque desconozco cuál es beta. Entonces, para terminar de desarrollar el problema, ¿qué necesito? Esta ecuación del cierre que viene a partir del equilibrio de torsión, que surge básicamente de Ben, digamos, que dice que o sea, el torsor, digamos, que puede resistir, o el torsor resistente de esta sección de pared delgada, es 2 veces el flujo de corte por gamma. Ahora, si yo tengo flujos de corte que cambian en cada uno de los segmentos, en cada una de las celdas, perdón, lo que sería equivalente es plantear que justamente para cada una de las celdas, sumarlas, y por lo tanto, digamos, este término se transforma, que era uno solo cuando era unicelular, se transforma en la cantidad de celdas que haya, digamos, en este caso son 2, y me van a aparecer estas 2 expresiones que están acá. Y acá nuevamente yo puedo usar Q, que a priori no lo conozco, o podría usar justamente Q asterisco, pero para que me devuelva el Q que yo estoy buscando, justamente lo que tengo que hacer es multiplicar los Q1 y Q2 asterisco por beta. Y acá ya tengo todo lo necesario, porque a Q1 asterisco, perdón, esto es un copy y paste incorrecto. Bien, una vez que yo tengo definido los Q1 asterisco, conozco geométricamente cuánto es gamma 1 y gamma 2, conozco cuál es el torsor externo que está aplicado solicitando la sección, entonces yo puedo despejar directamente de esta ecuación el giro, y una vez que despeje el giro, puedo multiplicar el giro por los Q1 asteriscos y encontrar cuáles son esta solución, que son los flujos de corte reales que van a aparecer en cada una de estas celdas. Acá no lo estoy haciendo, pero debería haberlo hecho, es decir, bueno, ok, que es Q3. Denme un segundo. Denme un segundo, tengo que solucionar una cosa con los niños. Bien, no importa cuántas veces les diga que no tienen que hacer ruido mientras doy clase, es inviable con los niños. Así que bueno, sepan disculparme. Entonces, bueno, yo podría definir ahí directamente Q3 como la diferencia entre Q1 y Q2. Entonces eso me daría cuánto es el valor del flujo de corte en el diafragma. Con estos flujos de corte yo puedo establecer cuáles son las tensiones de corte o cómo cambian las tensiones de corte segmento. No sé qué tanto se escucha, pero si lo escuchan como lo escucho todos los gritos de juego, debe ser un locker. Bien. Ah, se escucha muy poquito, profe, casi nada. Bueno, ok, entonces no cortamos más. Sí, es un tema de dar clases de casa. Bueno, entonces con flujos de corte, yo podría, déjenme que vuelvo aquí. Presentación. Así sé dónde estoy rasgando. Yo podría, a partir de cada uno de estos flujos de corte, encontrar cómo está. Sabiendo que esa ecuación me permite establecerlos punto a punto y comparar a partir del estado. Quieren pongamos el estado sub i. ¿Qué tal es respecto, digamos, si estos estados son menores a un estado admisible? Y básicamente este es más o menos el objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo de establecer los flujos de corte? Bueno, estableciendo los flujos de corte yo puedo calcular cuáles son las tensiones de corte y cotejar contra una tensión de corte admisible para ver que uno, digamos, no esté sobrepasando lo que uno propone como límite. Bueno,
Después, en todo caso, le paso el Excel, digamos, como para que vean la solución y que entiendan cómo es el paso a paso de ese ejercicio. Se los voy a cargar ahí en la página del curso. Bueno, este tema que vamos a ver ahora es un tema bastante particular. O sea, después va a hacer hincapié también en la próxima hora, cuando vean la parte práctica, Luis Soria. El área sectorial en sí, digamos, es una propiedad de la sección, ¿tá? O sea, eso tiene que darles claro. Así como existe el área, la inercia y todo lo demás, el área sectorial es una propiedad de la sección. Ahora, ¿por qué es relevante? Bueno, básicamente es relevante porque cuando uno trabaja con las ecuaciones que propone Brett y hace el análisis de torsión y todo lo demás, empiezan a aparecer términos. Términos que si uno los mira, tienen o parecen una propiedad de la sección. Pero además la ventaja es el hecho de que cuando yo defino esa propiedad, automáticamente en las cuentas posteriores no tengo que ponerme a pensar en hacer un integral y demás, sino que directamente lo identifico como área sectorial y me resulta mucho más conveniente de trabajar. Es decir, cuando vayamos a ver dentro de un ratito los efectos del AVE y demás, vamos a ver que dependen de estas propiedades. Y esa propiedad tiene esta definición. Entonces, en vez de estar arrastrando integrales y todo lo demás, lo que uno dice, bueno, es la integral de tal cosa por el área sectorial. Entonces, simplifica un poco el hecho, digamos, de las cuentas propias de trabajar con flujo de corte en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, por definición, esta área sectorial se calcula recorriendo la línea media de la misma manera, o sea, es consistente con lo que venimos haciendo hasta ahora, que es hacer todo un barrido sobre la línea media. Y lo que es el producto, es el doble del área barrida. Por ejemplo, cuando uno quiere tomar o quiere encontrar cómo es el área sectorial entre un punto I y un punto A, lo que hace es barrer entre ese punto siguiendo la línea media. El mismo concepto, digamos, que usamos para definir el gamma, es decir, elegimos un punto P arbitrario, que es el polo, y a partir de ese punto hacemos un barrido de cada uno de los puntos que caen en la línea media, evaluando que justamente R por DS dividido 2, que justamente es el área, o sea que fíjense que va a ser, cuando si yo lo hiciera completo, digamos, debería caer, digamos, al área total gamma dividido 2, digamos. Recuerden que hay en el gamma a veces suele aparecer, cuando uno hace las cuentas del flujo de corte, aparece 2 veces gamma, que es 2 veces el área encerrada, y en este caso, digamos, vamos a estar trabajando con el área encerrada y no con 2 veces el área. Simplemente porque lo definimos, o sea, por definición directamente acá adoptamos que es un medio de RDS, y entonces es equivalente a W sobre 2. Entonces, cuando esto gira en el sentido antihorario, es decir, cuando yo recorro, en este caso, adopto el punto P acá y recorro de esta forma, si se fijan, estoy siguiendo ese sentido, ¿tá? Y entonces esto es lo que yo defino como positivo, ¿tá? O sea, cuando mi segmento inicial y mi segmento final, digamos, el segmento correspondiente al último punto sigue este sentido antihorario, es positivo. Si no, tiene que ser negativo, digamos, es parte por definición, nada más. Entonces, el área sectorial la vamos a ver como esta integral entre 0 y S. 0 es la coordenada asociada al punto I, S es la coordenada asociada al punto A. La integral entre 0 y S de R por S, o lo que es equivalente a 0 S de W. Este término está asociado a milímetros cuadrados. Pero aparte de esto, digamos, suelen aparecer otras, ¿tá? Que son otras propiedades que también vienen vinculadas a la sección. Antes de llegar a eso, lo único que me queda por decir, porque esto es básicamente un poquito la misma explicación que estaba haciendo recién, lo único que hay que tener en cuenta es que este es un valor que cambia punto a punto. O sea, el área sectorial, a diferencia del área de una sección de una viga y demás, no es constante, digamos, no es un valor constante para la viga, sino que este es una distribución o daría una distribución de área sectorial, es decir, cambia punto a punto en cada uno de los lugares que yo voy evaluando el mismo. ¿Eso qué conlleva, digamos? Que cualquier cambio que yo haga, yo evalúo un área sectorial
arrancando por este punto. Bueno, supongamos que ahora no, voy a arrancar respecto a un punto I'. Sale feo. Supongamos que arranco respecto a un I'. Bueno, lo que voy a tener en cuenta es que mi área sectorial va a ser parecida a la anterior, pero va a ser equivalente a sumarle una constante en cada punto. ¿Tá? Entonces, yo puedo, una vez que establecí un diagrama de área sectorial, cambiar el punto y teniendo en cuenta esa diferencia que actúa como una constante que corre, digamos, o modifica el diagrama. Las otras propiedades sectoriales que aparecen, además de esta que ya vimos, la inicial, digamos, son el momento estático sectorial, que aparece como una integral en S de omega T de S, los momentos sectoriales de primer orden y los momentos de inercia sectorial. Cada una de estas cosas que vemos acá, que a veces, digamos, no sé, yo estuve en el lugar de usted y el primer impacto fue con qué se come esto. Cada una de estas expresiones que aparecen acá, digamos, tiene un objetivo claro que es facilitarnos posteriormente algún tipo de análisis. Eso es lo que yo quiero que se queden con eso. Lo demás es una cuestión, digamos, de hacerse ducho en la evaluación de estos parámetros. La diferencia fundamental que hay con cada uno de estos parámetros adicionales al área sectorial es que mientras el área sectorial depende de cada punto de la sección, en el caso del momento estático sectorial, los de primer orden y los de inercia sectorial están asociados sí a la sección. ¿Tá? Son propiedades de la sección y por lo tanto, digamos, no es una cuestión, digamos, no se considera como que varía en punto a punto. Esto es más o menos parecido, lo vamos a revisar de alguna manera cuando uno hace el análisis del momento estático, cuando calcula Dvořáčky, en el cual, digamos, punto a punto va viendo cómo es la evolución del momento estático y de pronto aparece la inercia jugando en Dvořáčky, que la inercia es una propiedad misma de la misma sección, digamos, y no es algo que se tome como que cambia punto a punto. Entonces, bien, estas propiedades en algún momento van a aparecer y las vamos a usar. En particular, los momentos sectoriales de primer orden a veces tienen la ventaja de que se pueden hacer nulos. Entonces, cuando se pueden hacer nulos, también definen algo que a veces es interesante, que es el diagrama principal de área sectorial. Debido a que, digamos, si uno se observa cómo es la expresión que definen los momentos estáticos, si esas coordenadas son las adecuadas, porque esas son las coordenadas, vamos a dibujar acá, que no están, pero suponiendo que esos fueran X e Y en la sección, y que fueran perpendiculares entre sí, que fueran más rectos, en ese caso, digamos, uno podría definir la posición de un X y un Y que haga que estos momentos sectoriales sean nulos. Y eso, digamos, se consigue en general adoptando como polo, digamos, el centro de corte. ¿Ah? Entonces, si uno utiliza el centro de corte como polo, estos momentos sectoriales se terminan anulando y es una manera, digamos, de evaluar justamente, o lo que definen al fin y al cabo, digamos, justamente el diagrama principal de área sectorial. Entonces, para establecerlo, como uno a priori no puede que no conozca dónde está, digamos, lo que hace es establecer justamente un diagrama arbitrario en el cual aparece, digamos, tomar cualquier valor de arranque y evaluar esta distribución de área sectorial. Una vez que uno hace eso, sabiendo que cambiar el punto inicial implica sumarle una constante omega 0, entonces el nuevo diagrama de área sectorial es equivalente al que ya evalué menos esta constante, y entonces si uno quiere que sea el diagrama de área sectorial, el diagrama principal de área sectorial, se tiene que cumplir que ese término se iguala a 0, y por lo tanto, digamos, para que este término sea igual a 0, para que este término sea igual a 0, entonces, digamos, yo lo que tengo que tener establecido, o que necesito establecer, es cuál es la constante, que no la conozco, y termino evaluándose a partir de esta expresión. Fíjense que el integral de t por ds no es ni más ni menos que el área de toda la sección, es decir,
es recorriendo el perímetro, tomando cada uno de los espesores de la sección, y uno puede evaluar entonces cuál es la constante, y a partir de la constante puede establecer cuál es el punto en el cual se tiene que parar, digamos, para hacer el arranque, o establecer en todo caso, a partir de este omega 0, cómo cambia mi diagrama que acabo de calcular previamente. Perdón. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo voy a usar algo acá que lo vamos a ver recién en la semana que viene, que es el tema de Dvořáčky. Ustedes ya lo han visto, digamos. En el caso, digamos, de un viejo profe mío que sabe, el burro de Dvořáčky es la típica. En el caso de usar B y J como B ancho, en este caso sería el espesor, y en vez de usar J uso I. Pero este término, esta expresión que se usa por Dvořáčky para establecer los flujos de corte, digamos, lo vamos a ver la clase que viene, lo vamos a revisar un poco la clase que viene, porque ya lo han visto, y participa el momento estático de la sección y la inercia. Entonces, como yo estoy evaluando un parámetro que en realidad es Q por T, eso es equivalente a sacarse de arriba ese término que está ahí. Entonces, esto que está acá, en realidad esto es tau, perdón. En realidad, eso que está ahí es tau, así. Entonces, si ahora hago T por tau, T por tau me da Q, que es lo que estoy buscando. Entonces, esa expresión que está ahí es básicamente la que vamos a usar para definir justamente lo que me está haciendo falta para calcular las fuerzas que actúan en cada uno de estos elementos de esta sección C abierta. Este ejemplo que está acá es un ejemplo que está al final del capítulo. En todo caso, después echen un ojo, yo lo he condensado un poco acá las ecuaciones y los resultados como para hacer las cuentas rápido. Entonces, a Dvořáčky lo vamos a ver la clase que viene, pero quedémonos con esto ahora, que a partir del momento estático, el corte que se le aplica a la sección, o que está solicitando la sección y la inercia de la sección, yo tengo los elementos necesarios para definir cada uno de los flujos que participan en esta que está acá. Entonces, la sección tiene 60 milímetros de cada uno de los elementos que son las almas, y 60 milímetros también la altura de, 60 milímetros la altura del alma y 60 milímetros el ancho del ala, y un espesor continuo y constante de 2 milímetros. Yo puedo encontrar, digamos, cada una de estas fuerzas F sub I, integrando en cada uno de estos segmentos los flujos de corte. Yo podría tomar acá una expresión general. En cada uno de estos segmentos obtener a partir de esto que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, voy a ser inteligente y me voy a parar justamente en ese punto que está ahí. Me voy a parar en ese punto que está ahí. ¿Por qué? Porque como es un punto donde concurren F2 y F3, tanto F2 y F3 no van a participar en el momento, en la ecuación de equilibrio de momentos que yo haga con respecto a ese punto. Sí va a participar F1, sí va a participar Q, que en teoría es dato. Entonces, a partir de todos estos valores, si yo hago el equilibrio de la carga Q con respecto al corte que se debe desarrollar y que me provoca esta carga F1, yo lo tengo que encontrar, digamos, que hay una igualdad entre Q por E y F1 por 60. Esa igualdad me permite establecer la posición de lo que sería el centro de corte, digamos, de esta sección. ¿Está bien? Entonces, con esa posición del centro de corte voy a hacer las cuentas que siguen, donde voy a tratar de establecer el diagrama de área sectorial. Este diagrama de área sectorial surge de hacer un barrido en todo lo que es la línea media de ese perfil y hacer el producto de R de S. Entonces, fíjense que voy a hacerlo por dos partes. Primero, en el elemento vertical que es el arma, y después el horizontal. Y me voy a aprovechar de que existe una simetría. Entonces voy a establecer primero una mitad del diagrama y después, aprovechando simetría, voy a establecer lo que me falta. Entonces, básicamente, lo que voy a tener que hacer es ver cuál es el radio respecto al punto que estoy tomando como polo, que es justamente el centro de corte. Entonces, esa distancia R
no es ni más ni menos que la distancia que acabo de evaluar como es la distancia entre este punto y donde voy a iniciar, que son 25,7, y a partir de ahí voy a ir barriendo en la dirección de S1, es decir que lo que yo voy a establecer es que es la integral de 25,7 por ds desde 0 hasta S1, de que tengo esa magnitud. O sea, esto es la forma en que varía mi área sectorial con respecto a esta coordenada 1. Vamos a poner acá abajo para que sea más fácil. Esa es la forma que varía. ¿Eso qué implica? Que va a arrancar cuando S1 valga 0, como yo le he definido acá, va a arrancar en 0, va a crecer linealmente con S1 hasta 771. Cuando quiera hacer el análisis del horizontal, lo que tengo que pensar es que no arranco con un área sectorial nula, sino que arranco con el área sectorial que venía arrastrando de este elemento. Es decir, estoy continuando. Está bien, acá cambio mi variable. En vez de decir que es S1, es S2. Y me fijo que ahora la distancia R, el radio ese, digamos, la recta de acción, digamos, de lo que sería este barrido, digamos, al polo es la altura vertical y son 30. Entonces lo que voy a tener básicamente es que esta integral nueva va de 0 a S2, 30 ds. Me tengo que fijar de nuevo cómo estoy. Cuando hago el barrido, voy siguiendo la dirección antihoraria, de I al punto B. Pero desde este punto hacia el A, cuando hago el barrido, me estoy moviendo en esta dirección, por lo tanto es negativo. Entonces, la ecuación que finalmente voy a encontrar es que arranca en 771 y cambia con 30 S2. Entonces, por lógica, S2 aquí vale 0, entonces tiene que arrancar en 771 y tiene que ir bajando a menos 1029. Esto que está acá, no hablemos todavía de esta parte para abajo, esto que está acá es parte del diagrama principal. El área sectorial tiene la particularidad que uno puede usar simetría, pero en realidad el diagrama es antisimétrico. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que los 771 positivos acá van a ser menos 771, los que sean 1029 negativos acá van a ser 1029. O sea, voy a usar el espejo, pero teniendo en cuenta la antisimetría y no la simetría misma. ¿Ah? Es un poco por la definición de lo que es el área sectorial. Y si uno quiere calcular cuál es el momento de inercia sectorial, toma, digamos, la definición del área sectorial en cada uno de estos segmentos que he analizado y lo multiplica por el área, digamos, de cada uno de esos segmentos. Esto va integrado en toda la sección. Entonces, esto es equivalente a ¿qué? Bueno, en la primera parte, que es la parte que yo recorría con S1, todo eso, y esto que es la segunda parte que la recorro con S2, yo tengo la integral en el primero de 0 a 30, es decir, me muevo desde este punto hasta acá, de W1, que sería 25,7 por S1 al cuadrado, multiplicado por el espesor e integrado en S1. Esto acá, eso no va. En este otro, es equivalente a tomar desde este punto hasta este punto, de manera que lo que vale ahí es el omega 2, si en todo caso quieren ponerlo de esa forma, 7,71 menos, bueno, ya entendí, digamos que lo que yo le he copiado, no me gustaba algo, pero está bien, le ha bajado ha cambiado seguramente en algún momento han cambiado las unidades, porque esto que está acá debería ser 7,71. Esto que está acá debe ser 30. Y entonces ahora sí lo hacemos para que las cuentas ven cómo tienen que dar. Chequenlo después a eso. Es un error. Integrado en toda la coordenada de S2. O sea que va de 0 a 60. Sí, es una cuestión, digamos, lo está haciendo para no tener números grandes, lo está haciendo con unidades distintas. Al fin y al cabo, tiene que tener en cuenta eso después si lo quiere unificar. Pero bueno. Esas cosas raras que a veces tiene un apunte. Entonces, al fin y al cabo, la inercia sectorial de esta sección es equivalente a sumar todo esto, pero tengo en cuenta que solamente estoy viendo la mitad, igual que la inercia, tengo que contemplar todo, por eso es que es 2 veces lo que yo obtenga de esta expresión más lo que obtenga de esta expresión. O sea que yo quiero ver la integral o la sectorial completa, digamos, desde I hasta F de esta sección,
tengo que tomar estos dos términos previos y multiplicarlos por 2. Después, en todo caso, miren en el apunte cómo son los valores y a cuánto es cómo se llega. Pero bueno, yo voy a revisar esos parámetros. Bueno, lo que sigue es un poco los efectos estos de segundo orden. Esta primera clase está muy dedicada, digamos, a lo que es alabeo, por si uno necesita usarlo, y sobre todo van a ver que acá necesitan usarlo cuando uno necesita establecer estos valores en particular que aparecen como un subproducto de considerar la torsión y las paredes delgadas. Cada uno de estos, o sea, el alabeo de cada una de estas secciones, cuando en general son abiertas, en general se observa más fácil en las secciones abiertas, en las secciones cerradas hay ciertas condiciones en las cuales no se da, pero en general cuando las secciones son abiertas, los desplazamientos parecen desplazamientos en el sentido axial, o sea, yo estoy aplicando aquí un momento torsor o una cupla de cargas, y lo que observo es que además de girar, aparece en algún comportamiento en la dirección axial, es decir, aparece algo en esta dirección, un desplazamiento U en esa dirección. Es decir, yo estoy solicitándolo por torsión y transversalmente lo que sería mi efecto, lo que yo esperaría ver como efectos de la torsión, aparece algún efecto que de alguna manera lo tengo que tener en cuenta y en algunos casos es importante. Entonces, la desventaja que tiene esto que en general me rompe, digamos, las ideas preconcebidas que tenemos sobre el análisis de viga, que es el hecho de que las secciones que originalmente eran planas no necesariamente van a mantenerse planas después de ser torsionadas. Y en general, como yo les decía, la mayoría de las secciones de pared delgada la habían cuando son torsionadas. Entonces, como para mostrarle un poco esto, la existencia de esto, lo que he hecho es decir, bueno, ok, hagamos un modelo de elementos finitos, y coloquémosle fuerza. Por supuesto que para lograr esto que está acá, uno tiene que poner las condiciones de borde para ver lo que necesita ver. Si yo restringo toda la sección final, de alguna manera estoy haciendo algo que se llama alabeo restringido, en el cual no voy a observar lo que propone, digamos, la diapositiva previa. Entonces yo tengo que imponer algunas condiciones de borde que me permitan que esto se comporte como una viga. Es decir, y bueno, ¿cómo se comportaban las vigas? Bueno, básicamente yo tenía un eje, que era el eje que unía cada uno de los centros de las secciones, digamos, y sobre ese eje elástico yo le aplicaba fuerzas, carga y demás. Entonces acá yo tengo que pensar lo mismo, que a esta geometría que la estoy modelando con algo que no es un elemento de viga, sino que es un elemento, en este caso es de lámina, aunque vean el espesor, simplemente yo lo he dibujado, o sea, te permite el software mostrar el espesor del elemento, cosa de que veas cómo está orientado, si el espesor es adecuado frente a lo que vos estás definiendo geométricamente y demás. Y te muestra los resultados ahí, o sea, eso parecerían elementos sólidos, pero no lo son elementos de lámina. Entonces, lo que uno tiene que ver acá es tratar de reproducir el problema que se evidencia como un problema de vigas. Y un problema de vigas es un problema que esta sección no la veo. Entonces, yo sí tengo que usar algo que no se hace. Entonces, elijo elementos de lámina. Entonces, para hacer eso, digamos, ahora necesito que aparezcan las condiciones necesarias. Entonces, las condiciones son necesarias terminan siendo algún tipo de apoyo en este punto y algún tipo de apoyo en este punto que de alguna manera me restrinjan lo que pasa, digamos, como viga, digamos, a nivel tridimensional, pero que me dejen liberado la posibilidad de torsionar. Entonces, si uno hace las cosas adecuadamente, lo que va a lograr es que esto rote con respecto a este eje que tiene justamente los centroides de cada una de las secciones de la viga y que aparezca lo que uno está esperando ver. Entonces, ¿qué es esto que estoy mostrando acá? Esto que estoy mostrando acá son desplazamientos en la dirección longitudinal. Son desplazamientos en la dirección longitudinal. Esos desplazamientos que se observan acá, si uno mira, en este extremo se está yendo en esa dirección y en este extremo está viniendo en esta. En este extremo está viniendo en este extremo está entrando. O sea que el alabeo existe y se da. Ahora, es dominante y bueno, dependerá del tipo de problema y de las cargas que están solicitando ahora. En este caso es un estado torsional puro, digamos, justamente para que esto parezca y se vea. Entonces, si uno mira, digamos, cómo se desplazan
y son casi el 50% de los desplazamientos, porque el otro 50% proviene justamente de la rotación que se produce en la sección. Pero en el caso, digamos, que uno tenga un estado de solidifikación más complejo, a lo mejor lo que aparece debido al alabeo es mucho menos, o en condiciones de alabeo restringido, esos desplazamientos son menores y lo que aparecen son tensiones, digamos, secundarias. ¿Ah? Entonces, en general, todos los desplazamientos para el alabeo lo que nos va a mostrar es que en secciones abiertas, digamos, yo voy a tener tensión axial secundaria, secciones abiertas, tensión de corte secundaria. Y en el caso de secciones cerradas, además de tener desplazamientos, puedo evidenciar tensión axial secundaria en cada una de las secciones. Entonces, en general yo tengo caminitos a seguir. Tengo una sección cerrada, bueno, que si tengo una sección cerrada, lo que yo tengo que observar es que existe tensión axial secundaria, ¿tá? Vinculada justamente a los desplazamientos. Y en el caso de que yo tenga secciones abiertas, bueno, pueden parecer dos efectos que pueden tener, ser de mayor o menor magnitud, pero uno es la tensión axial secundaria y el otro es la tensión de corte secundario. Entonces, ¿cómo hago para estudiar esto? Bueno, básicamente, pensando en que tengo una sección abierta, tiene mucho sentido trabajar con esta porque es lo que permite ver el problema. Si uno se para, digamos, sobre la sección una viga de sección abierta y analiza un elemento, un pequeño elemento de diferencia, la BCD, y ve cómo se deforma, lo que va a encontrar básicamente es esto que está acá. Es decir, por un lado yo tengo un giro que lo está produciendo la torsión, digamos, de la sección y por lo tanto, punto a punto, digamos, dentro de lo que es uno sigue el perímetro de la sección, punto a punto hay una rotación, digamos, y está definido por ese ángulo alfa, digamos, es lo que cambia. Pero por otro lado, digamos, si uno mira que existe el alabeo, entonces lo que uno tiene que ver es que entre dos secciones de esta viga inmediatamente pegadas una a la otra, existe una distorsión como consecuencia del alabeo que es lambda. Entonces, si uno quiere calcular o quiere evaluar cómo es el corte que sufre este elemento, lo que necesita es justamente sumar estos dos. Esto viene un poco de la mano de lo que hacíamos ya en materias anteriores, donde si recuerdan, digamos, los gamas, eso cuando uno quería hacer las cuentas, era gamma sobre 2, gamma sobre 2, la mitad de cada uno de las distorsiones, digamos, lo que sumaba al fin y al cabo el gamma de corte, es decir, los dos aportes. Recuerden que esto es un estado de corte, de manera que acabo de tener que sumar tanto el ángulo que distorsiona por este lado y el ángulo que distorsiona por acá, que es esta expresión que está acá. Si yo quiero evaluar el corte que se produce o se genera en esta viga, justamente tengo que evaluar ambos. Entonces acá voy a hacer dos cosas. Primero que nada, voy a adoptar algo para el giro dentro de la sección. Y el giro dentro de la sección se puede ver a partir de θ, digamos. Si uno sabe cómo es el giro, y entonces la derivada del giro respecto de x me dice más o menos, multiplicado por el radio, me dice cuánto es alfa. Ahora este término que está acá no es más ni menos que beta, ¿no? O sea, el cambio del giro por unidad de longitud de viga es justamente beta, que es el ángulo por longitud. Y en el caso del cambio en esto, bueno, justamente como yo voy a tener un desplazamiento de u por alabeo en este pequeño elemento diferencial que medido sobre la coordenada del perímetro es ds, entonces quiere decir que de u a ds me va a dar justamente el término lambda, que es el que me hace falta. Entonces, la suma de estos dos términos es lo que me permite a mí resolver el problema. Ahora, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, acá yo puedo hacer algunas cosas. Teniendo en cuenta lo que es la definición de flujo de corte, teniendo en cuenta lo que es la ley de Hooke, yo puedo establecer cuánto vale gamma. ¿Ah? Es decir, yo soy capaz de calcular en esta sección abierta cómo es el flujo de corte, entonces yo puedo establecer cuánto es gamma. Por lo tanto, es un término conocido, no a conocer. El que desconocemos totalmente es este, de U a DS. Por eso es que una vez que uno obtiene esta expresión y la reemplaza, uno puede despejar cómo es el cambio de U a DS a partir de esto que viene asociado al flujo de corte, el corte por flujo de corte, y este término, que es el término, digamos, asociado al giro en cada una de las secciones, digamos, que es el término que viene vinculado al giro en el plano de la sección. Entonces, esta expresión que está acá es la expresión que me interesa evaluar para secciones abiertas y para secciones cerradas. ¿Qué quiero obtener? Bueno, primero quiero obtener esto. ¿Cómo es U?
¿Ah? Ese es mi primer objetivo. Una vez que ya obtenga cómo es U, puedo pensar en cómo obtener cómo es las tensiones por alabeo, estas tensiones secundarias. Entonces, en secciones abiertas uno tiene que tener en cuenta esto. En secciones abiertas el concepto de flujo de corte no existe, por lo tanto, si no existe, ese término se hace nulo. Y mi integral, al fin y al cabo, es una integral que impacta sobre el término, sobre el segundo término, que es el que sobrevive, pero como beta no es una característica de ese, sino que es una característica de la longitud de la viga, es el giro por unidad de longitud de la viga, o sea, no es algo medido en la sección, sino que es punto a punto en toda la longitud de la viga. Entonces, beta es un término que sale fuera del integral, esta que se hace en todo el perímetro de la sección, y fíjense que este término que está acá, ese término que está acá, no es más ni menos que el área sectorial. Pues yo le decía, área sectorial, el momento estático sectorial, momento de inercia de primer orden sectorial, momento de primer orden sectorial, momento de inercia sectorial, todos esos, al fin y al cabo, el objetivo que tienen es poder hacer cosas como esta. En vez de verlo como una integral a esto, directamente lo defino como un parámetro. Parámetro que en algún momento voy a tener que calcular, porque la integral lo voy a tener que hacer, en algún momento lo voy a tener que hacer, pero a la hora de hacer cuentas, digamos, y de establecer expresiones o hacer álgebra sobre las ecuaciones que dan cuando uno desarrolla estas terminologías, digamos, es conveniente hacer este cambio para no andar arrastrando integrales y cosas. Entonces uno define una propiedad que justamente es una, al fin y al cabo, termina siendo la propiedad de la sección, pero, digamos, el objetivo es ese. Entonces, si uno observa, digamos, cuando uno hace el integral, aparece este término constante, y este término constante va en función, digamos, de dónde empiezo a tomar yo para hacer las cuentas del momento estático sectorial. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer las cuentas de manera de tratar de establecer un punto donde uno sepa cuál es el desplazamiento por alabeo o alguna posición de la sección donde, por ejemplo, ese valor sea nulo, entonces uno ya se queda tranquilo de que las cuentas que está haciendo no va a aparecer este término estático. Entonces uno mira esto y, ok, son fantásticos, son proporcionales a beta. Tienen la misma ley de variación que el área sectorial, es decir, cómo cambian los desplazamientos por alabeo en secciones abiertas, igual que cambia el momento sectorial de la sección. ¿Ah? Bien, luego cero ya lo había comentado. Entonces, hay secciones abiertas que en ciertos casos particulares estas secciones abiertas muestran área sectorial nula en todos los puntos. Y en este caso son justamente esas imágenes que están viendo ustedes ahí abajo. Es decir, tiene que haber un punto de confluencia de haces rectos, digamos, de elementos, digamos, tanto en este caso se podrían ver como alas, que concurren a un punto. Fíjense que en el caso del perfil doble T que vimos hace un rato, tiene dos puntos donde convergen haces rectos, por lo tanto no encaja en esta definición, ténganlo en cuenta, porque puede llevarlo a confundirse. Tiene que existir un punto donde convergen los haces rectos, digamos, que serían todas estas, son alas, básicamente para este tipo de secciones. Perfil L, un perfil T, un perfil cruz y un perfil bastante raro, digamos, que no tiene nombre, pero básicamente todos tienen un punto en el cual convergen estos haces rectos que son las alas. En el caso que uno tenga sección cerrada, ya no se puede desprender de Q, porque de hecho Q existe. Entonces uno tiene que trabajar con todos los términos. Entonces si uno mira cómo es básicamente esto, uno hace la integral, si esta es la derivada de U respecto a ese de ese término, entonces U va a ser la integral de toda esta expresión. Y si uno mira, recuperamos lo que ya habíamos visto, que en este caso, digamos, era beta por el área sectorial de la sección. Y en el caso, digamos, de este término, el único término que queda fuera, digamos, que no queda fuera del integral es justamente el espesor. Recupero algo que estoy acostumbrado a resolver, que es esa relación que hay entre el largo de cada uno de los segmentos con el espesor, cuando lo recorro por la línea media. ¿Ah? Y fíjense que lo que hago acá es valerme de las ecuaciones propias de definición de flujo de corte y de Brett, para justamente reemplazar estos términos y tratar de encontrar algo que satisfaga lo que estoy tratando de hacer, que es buscar cómo es el desplazamiento y en qué condiciones, este desplazamiento por el alabeo, y en qué condiciones se va a dar. Si yo reemplazo a Q siguiendo la ecuación de Brett y reemplazo a beta usando la expresión que
obtuvimos planteando en principio energético. Entonces, fíjense, a las dos estoy usando las definidas a partir del momento torsor. Si reemplazo en ambos términos, tanto beta como Q por esto, lo que yo obtengo es una expresión donde puedo agrupar algunos términos. Y ese agrupamiento me da una expresión de este tipo. Fíjense que todo lo que es T, G, gamma son comunes a ambos efectos, digamos, tanto el corte debido al flujo de corte y el corte, digamos, bien digo, el corte debido a torsión, digamos, que es el que vería acá. Entonces, digamos, esta expresión que está dentro del paréntesis es un poco la que define todo. Bueno, fíjense un poco. Si yo hago el recorrido para todas las secciones, es decir, todo el perímetro, lo que obtengo en ese caso es que justamente omega S es 2 veces gamma. Si ese parámetro es 2 veces gamma, entonces este término que está acá es un término unitario, entonces yo tengo dos términos iguales que se contrarrestan. Es decir, para llegar a eso tuve que recorrer desde cero hasta el último punto, es decir, volverme a encontrar, con lo cual estos dos términos son equivalentes y se anulan. En el caso, digamos, para las secciones cerradas, en general el desplazamiento de alabeo suele anularse, ¿no? Ok. Hay ciertos casos en particular que no labian. Y en general, cuando uno va haciendo las cuentas, encuentra que hay casos que no, que por lógica van a mostrar al labio, porque depende mucho de esta expresión que está acá. Bueno, esto que labio o no labie, al fin y al cabo, desplaza o no desplaza, también tiene una segunda contraparte, que es lo que pasa si yo restringo la posibilidad de labiarse. ¿Está bien? Entonces, ¿o qué pasa si mi labio varía a lo largo del eje X? Es decir, si yo le permito que en una parte se contraiga o se extienda por el labio, pero en una sección lo restringo y por lo tanto no puede hacerlo. O bien, ¿qué pasa si cambio el momento torsor a lo largo del eje X de la viga? Es decir, el eje que define su longitud. Entonces, en esos casos, digamos, tiene que haber algo que de alguna manera compatibilice el comportamiento, y ese algo son tensiones. Entonces, cuando yo varío el momento torsor o restringo el labio libre, o combino estos efectos, entonces me aparecen estas tensiones secundarias, tensiones axiales secundarias, es decir, que se suman a las tensiones que obtenemos en general con la ecuación de flexión, van a parar ahí, y entonces si uno mira cómo es el desplazamiento, o sea, si conoce el desplazamiento, puede conocer cómo es el cambio del desplazamiento. Y si conoce el cambio del desplazamiento, que son las deformaciones, bueno, usando Hooke, que es lo que estoy planteando acá, si yo conozco cómo es US, puedo establecer un epsilon X, que es la derivada de U de X, y puedo, usando Hooke, establecer cuáles son las tensiones multiplicando directamente con el módulo elástico, ese parámetro. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, tanto para secciones abiertas como para secciones cerradas, que se encuentran unas ecuaciones, es derivarlas con respecto a X. Entonces, si derivo la de sección abierta con respecto a X, el único término que cambia con respecto a la longitud es beta. Entonces, fíjense que esta expresión que estoy teniendo acá, que la puedo finalmente establecer, porque beta no es ni más ni menos que tita, de la idea de tita de X, o generalizarla de esta forma, esta es la manera en la cual yo tengo para calcular las tensiones. ¿Bien? Entonces, en el caso de torsión puro, la distribución de tensiones axiales que yo tengo que encontrar tiene que tener la misma ley de variación del área sectorial principal, es decir, esto que dominaba lo que pasaba con los desplazamientos, que es lo que estoy viendo acá, que son proporcionales a un factor beta multiplicado por el área sectorial, acá vuelve a pasar lo mismo, hay un término que va en cada una de las secciones cuando yo quiero analizar cómo son las tensiones, la forma en que varían la define el momento sectorial, y esto de alguna manera es un factor de escala. Bueno, esto es simplemente una cuestión de equilibrio, después echan un ojo, digamos, simplemente no estamos hablando de torsión pura, digamos. En el caso de tensiones axiales secundarias, para cerradas, bueno, tomo la expresión que había encontrado para los desplazamientos, la derivo con respecto a X,
y las multiplico por el módulo del material, el módulo de Young del material, y lo que obtengo es una expresión de esta forma. Esta expresión de esta forma surge como consecuencia de que de todos los términos que aparecen en la ecuación que están acá, no hay ninguno que dependa de x, salvo t. Por lo tanto, si t es constante, este término se anula y por lo tanto no hay tensión axial secundaria. Ahora, si mi momento torsor varía, este ya no deja, o sea, ya no es nulo y por lo tanto, digamos, me aparece alguna tensión axial secundaria. Y la otra que puede aparecer en secciones abiertas es esta tensión de corte secundaria. En realidad es un incremento en el corte, es decir, deja de ser constante, que es lo que veníamos pregonando desde un comienzo. En el caso de que la derivada de beta, de x, digamos, no sea constante, entonces aparece un flujo de corte variable. Es decir, todo esto surge como una necesidad de compatibilizar el estado de tensiones o el estado de deformaciones del elemento que estamos analizando. Entonces, yo un análisis de un elemento diferencial donde aparece por un lado una tensión axial, por otro lado una tensión axial más un incremento en esa tensión axial. Y por otro lado aparece un flujo de corte y un incremento en ese flujo de corte, ese sería el análisis, y uno espera que haya equilibrio, entonces esta ecuación debe cumplirse, uno puede establecer una expresión para cómo cambia el corte, establecer cómo cambia el corte en la medida que yo voy recorriendo el perímetro de mi sección. Entonces, si yo agarro, digamos, e integro esta expresión para ver cómo es el flujo de corte, llego a algo como esto, donde MWS es un momento sectorial y lo que tengo es este término que me aparece derivado del cubo respecto de x cubo, y uno ha sacado acá el término constante, por lo general se lo saca de arriba, pero básicamente lo que muestra esto es que en el caso de que beta no sea constante, aparece este flujo de corte variable. Y ya por lo tanto va en desacuerdo con lo que prevé de alguna manera Saint-Venant, digamos. Entonces, son términos en general que son de un orden mayor y muchas veces no aportan demasiado, pero uno tiene que saber que existen. Pasa lo mismo que cuando hacíamos las cuentas en cálculo estructural 1 y decíamos, me saco el corte de arriba, total, no aporta. Bueno, si en ciertas condiciones no lo hace. Pero hay algunas condiciones que tengo que tener cuidado porque es dominante o me aporta algo importante. Entonces acá hay un resumen, digamos, de las expresiones que en general se usan para secciones abiertas y secciones cerradas cuando uno quiere hacer el alabeo. En el caso de secciones abiertas puedo calcular los desplazamientos por alabeo, puedo calcular tensiones axiales por alabeo, tensiones de corte por alabeo. Mientras que en las secciones cerradas, en general, los desplazamientos que pueden originarse por alabeo, o sea, evalúan a 35, y existe solamente la posibilidad de que haya cambios, digamos, en las tensiones axiales por alabeo, pero no necesariamente en las de corte, o no en las de corte. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, bien. Para internet.